Realmente el Licey se siente muy triste por los acontecimientos que ya todos conocemos. La partida de Tony realmente deja un vacío muy grande en la familia del Licey, que difícilmente alguien pueda llenarla nunca, difícilmente. Tony fue un jugador que se entregó toda su vida a la causa del equipo azul. Terminaba de jugar en Grandes Ligas y ya en el aeropuerto se empezaba a poner el uniforme del Licey y entraba prácticamente el mismo día que llegaba a jugar pelota durante la temporada completa. Y como todos sabemos, escribió grandes páginas en el deporte criollo, en el deporte nuestro. Todos con el uniforme del Licey. Tony fue campeón con el Licey en el año 1983-84. Viajó a muchas series del Caribe con los Tigres del Licey. Y de una manera realmente triste, tenemos que lamentar lo que le pasó. Tuvo muchos años esperando un trasplante renal por una enfermedad renal irreversible que la acogía, que al final fue lo que lo llevó a la muerte. Pero vuelvo y digo, para la familia del Licey, Tony simplemente se fue donde él quiere estar, con su Señor, con Dios, que fue su meta. Luego que terminó el béisbol, se dedicó en cuerpo y alma a llevar la palabra de Dios a todos los lugares que él pudo. Trabajó con nosotros luego de retirado ya como mentor del equipo. Y realmente la función de Tony Fernández en el Licey, y lo que ha dejado escrito para la familia del Licey y todos los que son los fanáticos del Licey es realmente lamentable, pero a la vez nos sentimos muy orgullosos de haber sido parte de su vida, de que él haya sido parte de la nuestra, y estamos seguros que él seguirá con nosotros desde el lugar donde se encuentra. Realmente la entrega y la disposición que tenía Tony Fernández para jugar el béisbol. El hecho de salir de una lesión, ser ya un jugador estable en las grandes ligas, y como quiere entregarse en cuerpo y alma a la pelota de invierno, les dice a ustedes la clase de jugador y de personas que era Tony. Es un ejemplo que deberían seguir muchos peloteros. Realmente es un ejemplo a seguir. Es una persona, no solamente en el aspecto del béisbol, sino como hombre de familia, como esposo, un gran esposo. Clara y él fueron una pareja excepcional, como padre, hijos lo idolatran, realmente fue un ejemplo para ellos. Como cristiano, donde siempre pudo ordenarle primero a Dios, luego a todo lo demás, es alguien al que debemos seguir e imitar. Recuerdo cuando me invitaron a representar a mi padre en la exaltación que le hicieron en la ciudad de La Romana, al pabellón del béisbol latino, que me encontré por casualidad en una actividad con Tony Fernández y con los exaltados que iban en ese año, y algunos invitados internacionales de grandes ligas, gerentes generales, etcétera, etcétera. Y por casualidad o por curiosidad, vamos a decir, mi asiento quedó al lado del Tony. Y los intermedios conversábamos porque realmente la amistad mía con Tony fue algo extraordinario. Y me dice, recuerdo que Tony me comenta que como ya no estaba en béisbol, él estaba trabajando con Texas en ese momento, y que él tenía funciones muy específicas. Él no quería uniformarse, pero que se uniformaba de vez en cuando para trabajar con los novatos en el infield,
enseñarlos a manejarse en esa área, pero que su función principal era la de mentor. Para mí eso era algo nuevo. El mentor, ¿y qué es lo que es el mentor? Bueno, el mentor es algo nuevo que estaban implementando ahora en Grandes Ligas. Es alguien que orienta a los peloteros, sobre todo peloteros con problemas, que lleva la palabra de Dios y los trata de orientar hacia el camino correcto. Y muchos problemas que antes pasaban desapercibidos, él fue el encargado de resolver y de encauzar a estos muchachos por el lado correcto y ayudarlos a resolver los problemas que los hacen. Tienes la oportunidad de empezar a jugar todos los días en el campo corto con los Tigres. Andaba el virus del conjuntivitis en ese entonces. Y yo decía, bueno, yo tengo la conjuntivitis, no sé si me conviene ir o no. Pero como acabas de decir, era mi oportunidad de enseñar el talento que tenía. Y el señor Pichardo me dio la oportunidad y yo no la desaproveché. ¿Qué quiero decir? Nuestros torpederos dominicanos tienen condiciones para jugar en este béisbol. Octavio Antonio Tony Fernández Castro nació en San Pedro de Macorís el 30 de junio de 1962. Fue un shortstop dominicano que jugó en las Grandes Ligas, más conocido por sus habilidades defensivas, estableciendo un récord para shortstop con un porcentaje de fildeo de 992 en 1989. Fernández fue descubierto por el famoso scout dominicano de los Azulejos de Toronto, Epi Guerrero, y fue firmado como amateur sin reclutar. Ascendido a los Blue Jays de Toronto en el año de 1983, Fernández se convirtió en el campo corto titular del equipo en el 1985. Contribuyó de manera significativa a que el conjunto ganara su primer título divisional ese año. Fernández siguió siendo una superestrella de los Azulejos durante varios años. Antes de la temporada de 1991, Tony fue traspasado a los Padres de San Diego en un importante acuerdo que en esa ocasión estremeció al béisbol. Junto a la otra estrella del equipo, Fred McGriff, fue enviado a San Diego por Roberto Alomar y Joe Carter. Fernández jugó excelente para San Diego por 2 años. Luego comenzó la temporada de 1993 con los Metropolitanos de Nueva York. Después de un lento comienzo, por causas ajenas a su voluntad, problemas de salud por enfermedad renal, ahí aparecían los primeros problemas de la enfermedad fatal para nuestro jugador quisqueyano. Fue traspasado nuevamente a los Azulejos de Toronto, continuó su ascenso ofensivo y jugó muy bien el resto de la temporada. Fue instrumento clave para ayudar a los Azulejos a ganar la Serie Mundial de 1993. En esa Serie Mundial, Fernández remolcó 9 carreras, estableciendo récord para un torpedero. En 1997 participó de nuevo en la Serie Mundial, gracias en gran parte a su cuadrangular frente a Baltimore, que le dio la victoria a los Indios de Cleveland en 11 entradas. Dugout treating that home run almost like it's the bottom of the 11th instead of the top of the 11th. It looked like a fastball out over the plate. He knew it immediately. Clapped his hands 2 feet out of the box. Por desgracia, cometió un error muy inoportuno en la parte inferior de la entrada número 11 en el 7º juego de la Serie Mundial, lo que imposibilitó completar una posible doble matanza por el bloqueo visual del corredor Bobby Bonilla. En 1998 se reincorporó a los Azulejos de Toronto y revitalizó su bateo con promedio sobre 300 puntos en 2 temporadas. En el 2000, Fernández jugó para los Cebu Lions en Japón, antes de regresar a las Grandes Ligas el año siguiente. Cuando volvió en el 2001, jugó brevemente para los Cerveceros de Milwaukee, pero regresó a Toronto a finales de la temporada. Se retiró definitivamente por problemas de la vista
a causa de un pelotazo propinado por Cecilio Guante en el ojo derecho, lo cual provocó los primeros síntomas de glaucoma. Tony Cabeza Fernández fue galardonado con 4 guantes de oro consecutivos por su defensa desde el 1986 al 1989. Algunos expertos piensan que debió ganar algunos 3 más, incluyendo uno en tercera base cuando cometió un error solo en 101 partidos en 1994. Cincinnati Reds, Short Season, Canceller World Series. También fue seleccionado a 5 Juegos de Estrellas. Terminó su carrera con un promedio de bateo de 288 en 2.158 partidos jugados. Bateó 327 en postemporada. Fernández consiguió batear para el ciclo en un partido. Completó el ciclo con una doble matanza en contra de Dennis Eckersley sobre un batazo de Stanley Javier por el left field, cuando pertenecía a los Yankees de Nueva York el 3 de septiembre de 1995, jugando contra los Atléticos de Oakland. Well hit, base hit. White is in. Carter will score. And the Blue Jays, for the second straight night, have taken a 3-0 lead in the first. Oh, those bases on balls. 5 straight balls and a fat fastball to Tony Fernandez. Salami does run, and Fernandez lobs one to right. It falls for a hit. Olerud is in, Molitor to third, and the Blue Jays are within 2. Another 2-2 pitch. Chopped over the mound slowly. They won't get 2. They may not get 1. They just barely did it first. Fernandez out. Alomar in. And it's 12-9. Base hit. Olerud scores. Molitor is stopped at third. And it's 14-11. And again, the Blue Jays will bring the tying run to the plate. Tony Fernandez with 5 runs driven in tonight, and 9 in this World Series. That is already a World Series record for shortstops, with more games to come. He has been up 5 times, and in 4 of those at-bats, he has driven in at least 1 run. Bueno, mi hermano mayor, Tony Fernández. Yo conozco a Tony cuando yo tenía alrededor de 14 años. Vine una tarde con mi papá, un sábado en la tarde, vinimos al estadio, vinimos a la oficina de don Monchín Pichardo, en paz descanse, y Tony estaba ahí. Ya papá lo conocía, don Monchín me lo presenta, me dice: mira, Miguel Ángel, ese es Tony Fernández, ese va a ser el shortstop de los Tigres del Licey, va a ser el mejor shortstop que ha dado este país. Pero Tony tendría 16 años, era un muchacho. Bueno, pues lo conocí, nos presentamos, hablamos un rato, y ese día don Monchín le dijo que él todavía no estaba preparado para jugar shortstop en República Dominicana, en esta liga tan fuerte, y que él quería que se fuera a Colombia, a jugar el invierno en Colombia. A la postre, Tony se llevó de don Monchín, se pasó ese invierno en Colombia, y al poco tiempo ya él estaba encaminado hacia el béisbol organizado de Estados Unidos. Quizás no tenía 16, a lo mejor tenía 18 o 17 años. Él tenía un par de años más que yo. Entonces, ahí empezó una amistad bonita, porque ya él regresa. Yo practicaba con el equipo, yo era mascota del equipo, y mientras yo estaba en la universidad, en la Ocamaima, pues yo venía a practicar con el equipo y me ponía a coger rolling y fly allá atrás, y entonces ahí nos fuimos conociendo. Una persona que siempre me llamó mucho la atención, porque siempre fue muy centrado, muy humilde, muy calmado, y tenía unas manos de seda y un bate
el cual yo admiraba mucho como jugador. Yo decía, wow, qué natural, qué manera de llegarle a la pelota, qué forma de batear a ambas manos. Con el tiempo después me fue confesando que él le fue muy difícil, que él tuvo que luchar mucho a través de los años. Mi papá le tenía muchísimo aprecio, siempre había un cariño muy especial con Cabeza y con mi papá. Él se va a Estados Unidos, se vuelve una estrella, sigue viniendo, aún siendo una estrella, sigue viniendo, y siempre mantuvimos el contacto hasta que él terminó su carrera. Y después, con los años, sí me confesó que él, en realidad, su pasión era la palabra del Señor. Él en su casa le inculcaron la palabra del Señor. Su papá y su mamá eran cristianos. Y él, antes de soñar con ser pelotero, él soñaba con ser pastor. Él predicaba la palabra del Señor subido arriba de un huacal en una esquina en San Pedro de Macorís, y empezaba a hablar de los pasajes de la Biblia, a hablarle a la gente que pasaba por la calle, hasta que lo descubre Epi Guerrero, que fue como su papá, lo coge bajo su ala, lo firma, y Tony Fernández se convierte en un jugador de Grandes Ligas. But these are the type of situations that you have to zone in on a hitter, on a pitcher like Olivares. Hit deep to right field and back to the wall is Baroa. It is gone, a two-run shot. And the Yankees have tied it at 4. Well, how about my partner? How about my partner over here? 2-0 fastball, sit on a zone. Now, I know you must have that new, inside that helmet, has that little remote control. You're talking to Tony Fernandez right on key, got the fastball in and turned on. You got to figure that Olivares is a guy that doesn't really give in too much, but he's going to give in more to a guy like Tony Fernandez in the 8th spot with 2 outs. Oh, but he's been struggling all day. Well struck into right field. They're going to wave Stanley around third. Baroa will not make a throw, and the Yankees now lead at 7-5, and Fernandez has picked up his 3rd RBI of the game. So some timely 2-out hitting by the Yankees here in the 5th. Well, hit past the first baseman, brushes down the right field line. Extra bases once again for Fernandez. He's going around second. He'll make it to third. And Tony Fernandez with a home run, a single, and now a triple. With 3 hits on the day. And Fernandez, give him a lot of credit. Right out of the box now, he knows there's 1 out. He's thinking triple all the way. Get himself down there where they can get a run the easy way. Don't be satisfied with the double. Gets a fortunate carom off the wall, and he's in third easy. But he went hard right from the time the bat met ball. And hits one down the left field line. On the run is Javier off the wall. Fernandez around first. He'll go to second. And we have a man who has hit for the cycle in Tony Fernandez. A través de los años, Tony, tantos años en Grandes Ligas, 18, 19 años jugando en Grandes Ligas, él pasó muchas situaciones de injusticias, pasó muchas situaciones de racismo por ser latino, por ser de color. Tenía que trabajar más fuerte que los otros jugadores americanos para poder conseguir quedarse como regular en un equipo, para poder conseguir el mérito que él se merecía. Y aunque Tony Fernández ganó 4 Guantes de Oro, perfectamente pudo haber ganado 6 o 7. Entonces, Tony Fernández, el jugador, un bateador de por vida de 288 a ambas manos, 347 on base percentage, 8,000 y pico de turnos en Grandes Ligas,
se ponchó 800 veces, un 10%, o sea, era fino, se iba para la banda contraria. Su ídolo al bate o la persona a quien él imitaba era Rocarú, el panameño, que fue champion bate 6 o 7 veces y tenía una facilidad para irse hacia la banda contraria. Se robó 250 bases. Una verdadera estrella dentro del terreno. Y a la defensa, pues, no había nadie como Tony Fernández. Quizá Ozzie Smith en la Liga Nacional, a mi forma de verlo, el mejor shortstop que ha dado la República Dominicana. Ahora, Tony Fernández, el ser humano, sumamente humilde, sumamente creyente, sumamente sacrificado hacia los demás. Sacaba la comida de la boca para que comiera el otro. Dedicado a ayudar al prójimo, pero de corazón, sinceramente. Su mayor felicidad era el poder ayudar al prójimo. Una persona que no tenía un cc de egoísmo en su organismo. Una persona con el don de la palabra. Era un ser humano que tú querías tenerlo cerca, porque el que tenía a Tony Fernández cerca se sentía mejor ser humano. Tenía una capacidad de convencimiento, tenía una capacidad de los conocimientos de la palabra, de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Moderno. Y tenía una forma de ver la vida, una filosofía de vida única. Yo le tenía a Tony, todavía le tengo y siempre le tendré mucha admiración como ser humano. Un self-made man, como dicen los americanos, un hombre que a base de su esfuerzo, su sacrificio y su trabajo, logró todo lo que él quiso lograr en la vida. Fue un hombre muy feliz, fue un hombre que la gloria nunca se le subió a la cabeza, siempre se mantuvo con los pies en la tierra. Su pasión, aparte del béisbol, era predicar la palabra del Señor. Y la predicaba con una facilidad espantosa. Era un verdadero pastor, un verdadero maestro. Se preparó, estudió para eso. Sus fundaciones y todos los niños que él ayudó y todas las personas que él ayudó a lo largo de su paso terrenal son incontables. Siempre habrá un antes y un después de Tony Fernández. Y aquí en los Tigres del Licey siempre habrá un pedazo de él con nosotros. Se entregó en cuerpo y alma a esta organización a través de los años. Y ya en su segunda etapa, ya no como jugador, sino como mentor. Y me costó mucho convencerlo, porque yo duré más de 10 años tratando de que Tony viniera a ayudarnos con los muchachos jóvenes. No había forma. No, yo no puedo. Y yo nunca lo entendí. Hasta que finalmente un día hicimos una cena en casa de mi padre. Y fue Tony, fue Clara, fue Domingo Ernesto, Pichardo y Jocelyn, mi esposa y yo, y mi papá y mi mamá. Y ahí en el patio, conversando y tal, volví y le planteé la pregunta. Digo, Tony, yo necesito que tú nos ayudes en el Licey, que tú traigas un poquito de esa filosofía de vida, de esa alegría, de esa palabra del Señor. Necesitamos espiritualidad, porque estábamos pasando por un momento de un poco de oscuridad en la historia de nuestro club. Y él ese día me dijo, creo que llegó el momento. Yo me sorprendí, porque tenía muchos años diciéndome que no. Me dijo, te voy a confesar que yo juré el día que me retiré del béisbol no pisar un diamante de béisbol jamás en mi vida. Todo lo que yo había sufrido en mi carrera como jugador. Y yo lo que quería era estudiar teología, predicar la palabra del Señor y no tener que ver jamás
con nada que tuviera que ver con pelota. Pero los designios del Señor son así. Y Él me ha hecho un llamado para que yo, a través del béisbol, ayude a multiplicar su palabra y su mensaje de amor. Me acaban de llamar los rancheros de Texas para un puesto similar y le acabo de decir que sí. Voy a trabajar el verano con Texas y cuando llegue en octubre voy a trabajar con los Tigres del Licey. Eso fue en el 2014. Ese año veníamos de quedar en el sótano y con la ayuda de Tony y el trabajo que se hizo aquí de espiritual con los jugadores, con la misma oficina, con todo el trabajo que conllevó eso, el equipo dio un giro de 180 grados y ese año fuimos campeones nacionales. Sí les digo que la primera misión que me puso, quizá probando, no sabía hasta dónde estábamos nosotros dispuestos a sacrificarnos. Dijo, me parece muy bien, nos vemos el miércoles en el Clubhouse a las 6. Digo, a las 6 de la tarde el miércoles. Me dice, no, a las 6 de la mañana. Digo, ok. Me dice, necesito que venga un representante de la directiva, un representante de los jugadores, un representante de la rama femenina, un representante de la oficina. Me acompañó Tancredo Aybar, Tancredito, como parte de la directiva. Me acompañó mi mamá, doña Mercedes, que era la presidenta de la rama femenina. Estuvo con nosotros un jugador que me parece era, si no era Emilio Bonifacio, era Anderson Hernández, uno de ellos dos. Y de las oficinas, no sé si estaba doña Brunilda o alguien más. Y Mike Guerrero, que estaba aquí también para esos días representando a los coaches. Y oramos, pedimos perdón. Él nos hizo que todos pidiéramos perdón por todos los pecados del pasado y por todas las equivocaciones que habíamos cometido como seres humanos y como organización en el pasado. Se selló, se ungió el Clubhouse y tuvimos una sesión muy bonita, muy espiritual, y salimos muy esperanzados de que las cosas iban a cambiar. Y así fue. Fue un año muy bueno, fue un año de mucha limpieza, fue un año donde nosotros logramos a través de ese guía espiritual pues encaminar un poquito los caminos del club, valga la redundancia. Ya luego, con el resto de los años, en el año del 2016-17, que fue el año de mi presidencia, él trabajó muy fuerte también con los jugadores, leyéndole las palabras, interpretando todos los deicios de la Biblia y yendo a cada uno de los juegos, sacrificándose mucho por el club, y también nos ayudó a conseguir la corona. Entonces, la verdad que solamente tengo palabras de admiración para Tony Fernández, un ser humano muy especial y siempre va a vivir en nuestro corazón. Tigres, don Tony. Muchas gracias, el placer es mío estar acá con ustedes. En realidad que yo sé que voy a recibir un gran entrenamiento con dos profesionales como ustedes a mi lado. Bien ha dicho José Luis, el talento de los Tigres del Licey, el talento joven, está sobresaliendo y seguirá sobresaliendo. Yo creo que es de suma importancia ver a estos jóvenes participar en estos momentos en el béisbol invernal. Así es muy importante de que se cree una mística con los jugadores jóvenes y los veteranos, porque el béisbol es así, tú tienes que tener esa mezcla. Los jugadores veteranos son los que van enseñando a los jóvenes cuando vienen en desarrollo. Y en este momento yo creo que los Tigres del Licey cuentan con ese material joven y veterano también. Tú mencionaste a Santana, Rafael. Santana es uno de los jugadores con más condiciones que hay acá en el béisbol. Y yo creo que daría
daría brega conseguir un importado de la calidad de él para que venga a jugar béisbol acá en la República Dominicana con esas cualidades que él tiene. Así que los fanáticos de los Tigres del Licey deben de acostumbrarse a ver este tipo de jugadores, porque esos son la cara del futuro. Así es, así es. Yo creo que Nomar es el tipo de jugador que sabe agarrar los toros por los cuernos. Le dan esa oportunidad y va a ser difícil quitársela. Yo creo que los Tigres del Licey van a disfrutar bastante de un jugador con mucho talento y con mucha madurez a esa edad. Hacía tiempo que no veía un jugador a esa edad de 19 años con tanta madurez como lo es Nomar Mazara. Bueno, el problema que yo estoy mirando es el asunto de la fatiga extrema. Yo creo que los muchachos podrían jugar más partidos acá. Creo que es una liga muy buena para desarrollar los campocortistas. O sea, una liga como la República Dominicana, Venezuela, siempre se ha destacado por desarrollar su material joven. Y la República Dominicana se ha caracterizado por desarrollar torpederos, especialmente estos que vienen del este. San Pedro de Macorís, mi pueblo, ha dado muchos torpederos. Y creo que los Tigres del Licey tienen un material muy bueno en esa área. Ya te hablaba de Adames, sí, en el shortstop. Bueno. Tenemos a Triunfel también. Triunfel creo que no se le ha dado todavía la oportunidad que él se merece para jugar en esa posición. Yo creo que el muchacho tiene mucha materia, todavía tiene mucho material y puede jugar en esa posición. O sea, ¿qué te quiero decir? Nuestros torpederos dominicanos tienen condiciones para jugar en este béisbol. El joven que trajeron ahora, Elmer Reyes, es muy bueno. Tiene muy buenas cualidades. A mí me gusta como fildea. Son muchos los sacrificios que pasa un jugador para llegar a la cima. Muchas lesiones. Una fortaleza mental. Y la verdad que con Don Epi, pues yo siempre le preguntaba, Don Epi, ¿y cómo usted descubrió a Tony? Hábleme un poquito de eso. Y la verdad que no lo digo, ese muchacho, desde que yo lo vi, yo le vi el potencial. Nadie más se lo había visto. Pesaba 110 libras mojado, era flaquito, pero Don Epi era un maestro. Y él lo vio, él sabía lo que había. Y vio la entereza, y vio la seriedad, y vio el deseo que tenía ese muchacho. Asunto de la liga y un ser humano fuera de Tony no se apretaba, tenía la fortaleza del Señor adentro de él, la fe. No hay cosa más fuerte que la fe. Ese hombre tenía una fortaleza mental y una fe. Él se paraba ahí, no tenía miedo. Él iba a jugar pelota. Sí, fue ahora un antes y un después. La verdad que un gran jugador. Daba gusto verlo jugando misiones, la verdad. We remember the bat rolling through his fingers and the daring restlessness that almost defied pitchers to challenge him. And we could never forget the silky defense. A shot right at Fernandez. What a play! The way he moved around the middle of the diamond like a ballet dancer. Simply put, Tony Fernandez is one of the best players Canadians have ever witnessed playing for the home team. Fernandez over. Oh, yes. What a play. Tony was signed by the Blue Jays out of San Pedro de Macorís High School in the Dominican Republic in 1979. He joined the team full-time in 1985, helping the franchise to its first AL East title. He's there! He's got it! The Blue Jays have won it! The Jays have won it! They've won the Eastern Division Championship! He won 4 Gold Gloves in a row from 86 through 89 and represented the Jays at 4 All-Star games, the last 13 years after the first. He is the club's all-time leader in games played and hits, and might just hold the record for smiles as well. Una persona que haya logrado lo que él logró, viniendo de donde él vino, en un batey del río Soco, llegando a San Pedro de Macorís, con 10 o 11 hermanos, viviendo lo comido por lo servido, y en base a estudio, a sacrificio, lograr lo que él logró en 57 años, llegar a la Grandes Ligas con 19, 20 años.
ser una super mega estrella de Grandes Ligas. Y después de terminar, hice estudiar teología 8 o 9 años, que no es un flyer catcher. Graduarse, volverse pastor, ir a África 2 o 3 veces, ayudar a los niños de allá, a hacer fundaciones aquí en Santo Domingo, en el Seibo, y tocar a tanta gente que tocó Tony Fernández. Una vida de un hombre de 70 o de 80 años lo logró en 57. Él cumplió su ciclo aquí, papá Dios lo quería a su lado. Y yo te aseguro que él está feliz al lado del Creador, porque ese sí tiene moneda para devolverle, y a él hacerle preguntas y a preguntarle. Lo vamos a extrañar mucho, pero nos deja muchos momentos de dulzura, nos deja muchos ejemplos de vida, nos deja mucho amor, y eso lo vamos a tener en nuestro corazón, en la vida. Definitivamente que Tony dio mucho por el Licey y yo sé que él va a seguir dando. Recuerdo de Tony Fernández que allá por los años 80, siendo un muchacho que venía al estadio, había una incertidumbre sobre el juego. ¿Qué era la incertidumbre? Bueno, que Tony Fernández, todos sabíamos que tenía un familiar muy grave y que no iba a poder jugar esa noche. Estábamos muy preocupados porque era un juego clave y sabíamos que sin el guante y sin el bate de Tony Fernández era difícil que ganáramos ese juego. Pero gran sorpresa recibimos los liceístas, que al tocar el himno nacional y salir los jugadores al terreno, ahí estaba Tony Fernández y ganamos ese juego. Eso fue una señal, o sea, algo que me quedó para toda la vida. Y luego de estar aquí en el Licey, conocer a esa persona, trabajar con él y compartir con él, pues fue algo que no lo voy a olvidar en el resto de la vida. La vida nos premió con conocer a Tony Fernández. No solamente fue en el plano profesional, sino también en el plano personal. Cuando lo conocimos, como en su época de jugador, siempre tratamos de imitarlo por sus manos prodigiosas, por su excelente bateo. Fue sencillamente uno de nuestros ídolos en nuestros años juveniles. En el plano profesional nos juntamos aquí en los Tigres del Licey. Primero pude observarlo como instructor, luego tuve el privilegio de compartir con él las transmisiones de béisbol del conjunto azul. Después de eso nos unió una amistad fuera del terreno, donde compartíamos horas hablando precisamente de lo que a él más le apasionaba, que era hablar del Señor, hablar de Dios. Tony fue un gran mentor, fue un gran amigo, respetuoso, una estrella dentro y fuera del terreno. Así quisiera recordarlo como una persona que sirvió para ser el puente, para ser vehículo de paz, de redención, de inspiración. Con la partida de él, definitivamente hemos perdido un símbolo, no solamente la fanaticada azul, sino también los amantes del béisbol en la República Dominicana. Saludos, Ildefonso, un placer. Saludos, José Luis. Un placer estar acá con usted una vez más. Una noche interesante. Primera vez que vienen las Águilas Ibaeñas acá al Quisqueya. Tenemos esta noche a Mitch Atkins lanzando en su tercera apertura. Tiene 0-2 con efectividad de 4.32. Pero la oposición solamente batía 2.26 en contra de él. Esto quiere decir que Verá ha tenido un poco de mala suerte. Así que esperemos que en esta noche Atkins pueda tener mejor suerte contra los Águilas. Esa mala suerte y las buenas noches a todo el público. Un placer compartir tanto con Ildefonso como con Tony Fernández. Así es, sabemos que hay que producir carrera para poder ganar. La parte fuerte de la alineación, tercero, cuarto y quinto, deben de producir más. A veces tiene ese cuarto, quinto y sexto. Esta es la parte que más tiene que producir ofensivamente para los Tigres del Licey. Siempre he dicho en el béisbol que tiene que haber buena defensa, buen picheo y el bateo oportuno. Eso es lo que hace la gran diferencia en un equipo de béisbol. Así que yo creo que los Tigres del Licey deben de mejorar en esta área y ahora con la nueva figura de los Tigres del Licey para esta temporada, Juan Francisco, quien es un bateador temible en la alineación, creo que cambian las cosas, porque la sola presencia de él en la alineación hace cambiar la situación.
Para mí Tony Fernández fue un ídolo primero que nada como jugador. Crecí viéndolo hacer las grandes jugadas, tanto en la liga aquí como los Tigres del Licey. Luego me tocó conocerlo ya en la parte de operaciones de béisbol, de trabajar con él aquí en el Licey. Un gran ser humano, un mentor impresionante. Yo creo que era una de las personas que mejor le llegaba a cualquiera de los muchachos jóvenes por respeto y por el léxico y la palabra, como él hablaba con sinceridad a todos los muchachos. Y vi a Tony cambiar a muchas conductas, se puede decir, en jugadores jóvenes de los Tigres del Licey, creo que del país. Sin duda una gran pérdida para nosotros, para mí en lo personal, le tomó un aprecio impresionante. Tú escuchabas a Tony hablar y tenías que escucharlo, porque lo que él te decía tenía sabiduría, tenía veracidad y tenía una sapiencia increíble, además de su gran fe, por supuesto, que tenía siempre. Yo creo que fue un gran mentor para los Tigres del Licey, un gran jugador en las grandes ligas, sin duda. Con Toronto también fue una superestrella y una dura pérdida para todos los fanáticos de béisbol y para todos los dominicanos, porque Tony marcó diferentes épocas en nuestras vidas y sobre todo, repetimos, perdimos a un gran ser humano. See, look at that, trying to give me credit. Your defense through your career was impeccable. You were one of the best in your position. What was it that made you one of the best in the league? I really don't know. I was talking to Alex Gonzalez about different things, and some of the other guys. You know, you do so many things. And Mosby was saying, Tony doesn't remember what he was doing. So I really don't know. I just concentrate on working. Yo nací detrás del SOC. ¿Detrás? El SOC, en esa área. Una colonia del aceite del Ingenio Porvenir. Pero vine a San Pedro cuando tenía como 8 o 9 años. Detrás del estadio. Detrás del estadio. Ahí hice toda mi adolescencia, prácticamente. Coincidencia de la vida, ¿eh? Bueno, coincidencia de la vida, así es. Estamos hablando de que entonces ya en el 70 vivía detrás del estadio. Así es. Aproximadamente en ese tiempo llegué yo ahí a San Pedro detrás del estadio y ahí nos criamos todos nosotros. ¿Cuántos hermanos? Éramos 11 hermanos, 7 varones, 4 hembras. Yo soy de los más pequeños, tengo un hermano mellizo que jugó también con los Azulejos del Toronto. Que no tuvo la dicha de llegar tan lejos, pero tenía una pasión grande por el béisbol. De mis hermanos, el que menos pasión tenía por el béisbol supuestamente era yo, pero a quien Dios vino a visitar fue a mí. O sea, la gracia de Dios estuvo sobre mí. ¿Cómo hacía el que menos pasión tenía? ¿No le gustaba el béisbol en un momento? No, cuando niño a mí no me gustaba tanto el béisbol. No sé si era porque no tenía las habilidades, las aptitudes para jugar ese deporte, practicar ese deporte. Mi hermano mellizo tenía mucho más habilidades. ¿Cómo se llama? José. José. Y era más dado a los estudios, gustaba más la lectura. Era un poco tosco, en cierta verdad, en cierto aspecto. Pero cuando empecé a practicarlo, yo creo que el mudarnos detrás del estadio ahí tuvo mucho que ver con desarrollarme como atleta profesional o como pelotero, que tenía la oportunidad de venir. Cuando salía de la escuela, llegaba y prácticamente lo que hacía era dejar mis cuadernos en la mesa. A veces comía, a veces no, dejaba la comida que yo quería ir a practicar. Quería ver los jugadores practicando, los profesionales, ahí en el Tetelo Vargas. Yo crecí con ellos. Ahí comienza a desarrollarse la pasión mía por el béisbol. Y ya lo demás es historia. Apodado Tony Cabeza Fernández en la Liga Dominicana, debutó en la temporada de 1981-82 con los Tigres del Licey, su equipo, su hogar de siempre hasta el momento de su partida. Fernández terminó con promedio de 268, 211 hits, con 20 dobles, 10 triples, 60 carreras remolcadas en 788 turnos al bate con los felinos. Fernández anunció en el 2007 que se le había diagnosticado con la enfermedad renal poliquística. El 15 de febrero del 2020 murió por complicaciones asociadas con la influencia renal terminal, asociada con derrame, neumonía
y coma inducido. Los Tigres de El Licey, su directiva, sus jugadores, su personal de oficina y toda la fanaticada azul y la fanaticada del béisbol rinden un póstumo homenaje a Tony Fernández como hombre de béisbol, como hombre de Dios. Descansa en paz, Tony Fernández.